Bueno, Juan capítulo 16, versículo 5, la obra del Espíritu Santo. Déjenme le hago un pequeño recorderis desde Génesis hasta Jesús. Siempre, escuchen esto, siempre Dios ha hablado a su pueblo. Primero arrancó en el Edén, ¿se acuerdan? Allá se la pasaba con Adán y Eva, hablando con ellos. Después habló a través del arca, ¿se acuerdan? Dios mandó a hacer el arca del pacto, el arca de la alianza, y a través de esa arca ellos consultaban, iban ante esa arca y la llevaban los levitas. Y después habló a través de la casa que hizo Salomón, ¿se acuerdan? Y entonces la Biblia dice que todo el que mirara esa casa, orara en esa casa, lo que pidieran se les concedía. O sea, Dios ha venido siempre hablando, y siempre Dios es el que ha tomado la iniciativa para hablar con el hombre. No es el hombre el que toma la iniciativa para hablar con Dios, sino Dios con el hombre. Después de que termina el arca, viene la casa, y después de que viene la casa, aparece Jesús. Y entonces Jesús es encarnado, y ahora nos habla Jesús a nosotros. Pero ahora que Jesús muere y resucita, nos habla a través del Espíritu Santo. Y entonces en Hebreos dice: Dios, hablando de muchas maneras y en muchas formas, ahora nos habla por medio de su Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces escuche lo que dice la Biblia. Dice: pero ahora voy al que me envió. Juan capítulo 16, versículo 5. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, conocerá, escuche, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creéis en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Colóquese un momentico sobre sus pies. Dígale a Dios que le enseñe a someterse al Espíritu Santo. Dígale a Dios: yo quiero obedecer al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a creer tus verdades y abrazarlas en mi corazón. Te lo pido, Padre, en esta hermosa mañana. Yo soy tu hijo y creo en la promesa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, quiero pedirte que me dé revelación de tu palabra, y que tu palabra se pueda sembrar en mi vida, en mi corazón, y que yo pueda creerla. Padre, ayúdeme a creer, ayúdeme a creer. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que me ayudes a creer. Amén y amén. Puede sentarse. Jesús le dice a los discípulos, escuchen esto. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios?
¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano los que son hijos de Dios. Bueno, ahora le hago la segunda pregunta. ¿Tienen al Espíritu Santo? Entonces, si ustedes tienen al Espíritu Santo, ustedes son personas muy valiosas, demasiado importantes. Entonces, a veces nosotros andamos con alguien y no queremos cometer una burrada, ¿cierto? Ni decir una vulgaridad porque es el señor fulano. O de pronto usted está intentando conquistar una muchacha y usted quiere ser lo más educado posible. O usted va hablando con alguien y usted quiere ser muy educado y guardar mucho respeto. Pero ahorita que usted anda con la persona más importante del universo, que es el Espíritu Santo, y parece que no entendiera esto. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Entonces Jesús dice: yo me voy a ir, pero ustedes ninguno me han preguntado ¿para dónde me voy? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo, dice Jesús, pero yo a la verdad me conviene irme, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir. Ahora, Jesús vivió en esta tierra, escúcheme esto, Él vivió en esta tierra y Él hacía milagros. Él dijo una cosa, Él dijo: si yo me voy y viene el Espíritu, entonces haremos mayores cosas y habrán mayores cosas. Dios no estaba hablando, Jesús no estaba hablando de si los milagros que usted iba a hacer iban a ser más grandes. Estaba hablando de la cantidad. O sea, mientras Jesús estuvo aquí, Él predicaba y Él oraba por la gente. Pero si Él se iba, el Espíritu iba a estar en cada uno de ustedes. Entonces, en cada uno de ustedes debería haber un anhelo, un deseo de hacer lo que Jesús hacía. Dice: espere, pastor, ¿cómo así? Por ejemplo, usted llega a una casa y se encuentra con alguien que está enfermo. Ustedes me dijeron que tenían el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes? Orar. ¿Y qué es lo que hacemos? Llamemos al pastor. Porque nos vendieron una idea. ¿Cuál fue la idea que nos vendieron? Que el que puede orar por un enfermo es el pastor, el que está ungido. Resulta que la unción es el Espíritu Santo. Entonces yo debería orar por ese enfermo. Pero ¿cómo nos enseñan muchas veces a orar? A hacer un escándalo, a patalear, a gritar. Usted encuentra con una persona enferma y usted le dice: ¿quiere que ore por usted? Sí. Bueno, ¿cuánto se demoraría usted orando por un enfermo? Entonces yo voy a orar por el enfermo. La Biblia dice, Señor, que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Así que yo, en obediencia a tu palabra, yo oro por fulano de tal y lo declaro sano. ¿Cuánto se demoró? ¿De quién debe ser el resultado? Del Espíritu Santo, no mío. O sea, yo no tengo que preocuparme por el resultado. Yo lo que tengo es que obedecer lo que la Biblia ya me dice y debo hacerlo. Entonces, primero, no oro porque me vendieron una idea que era el ungido. ¿Y el ungido quién es? El pastor o el hermano que está al cargo de una reunión. No, el ungido es usted, que es hijo de Dios. Usted me dijo ahorita que era hijo de Dios. ¿Cuántas veces usted ha orado por un enfermo? La segunda razón por la que yo no oro por un enfermo es porque yo a veces me siento mal. De pronto se agarró a alegar con alguien y usted ya se siente impedido. Déjeme le coloco este ejemplo. Una persona que tiene hambre y que se está muriendo de hambre
y le presentan una comida, él no mira si el plato está sucio o no. Él lo único que quiere es saciar su hambre, así que él no mira el plato, sino lo que está dentro del plato. Y a veces nosotros tenemos muchos problemas en esto, porque creemos que no somos dignos de orar por un enfermo porque hemos cometido algunos errores. No, usted lo que tiene es que presentar la obra del Espíritu Santo y Él es el que va a sanar, no usted. O sea, el hombre lo que necesita es comida y quiere saciar su hambre. Él no está preocupado por el plato, si está sucio o no por fuera. Él tiene hambre, y esa es la segunda razón por la que mucha gente tampoco ora por alguien, porque se sienten impuros, porque se sienten que no tienen la santidad suficiente. No, es que no es su santidad la que sana es la santidad del Espíritu Santo. Por eso Él es santo, Él vive en mí, pero Él necesita usar mis manos, Él necesita usar mis pies. Entonces, cuando la Biblia dice que es necesario que yo me vaya, es porque Dios iba a colocar del Espíritu de Él en todos nosotros. Entonces usted debería orar por los enfermos. Entonces Él empieza explicando unos principios y dice en el versículo 8, cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado. Primer cosa, yo debo hablarle a la gente de Cristo. El resultado no es mío, el resultado es del Señor Jesús. Si usted no le habla a la gente de Cristo, ¿cómo la gente se va a convertir? Dice el apóstol, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán sin haber quien los envíe? Entonces, el trabajo de la iglesia, de nosotros como iglesia, ¿cuál es? Predicar. ¿Y qué es predicar? Hablarle a la gente que Jesús lo ama. Todos aquí trabajamos o estudiamos o hacemos negocios. Nos encontramos con personas inconversas, personas que no conocen al Señor. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Hablarle de Cristo. ¿A cuántas personas le ha hablado usted de Cristo? Pero pastor, es que yo les hablo y ellos no se convierten. Es que su trabajo no es que ellos se conviertan. Su trabajo es hablarles de Cristo, que Jesús los ama, que quiere salvarlos. O sea, el trabajo no es que se conviertan. Hay gente que se la pasa, pastor, es que yo le hablo a mucha gente y eso no hacen caso a eso. No. Es que ese no es el trabajo suyo. ¿Cuál es el trabajo suyo? Hablarles. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Mire, devuélvase ahí al libro, el mismo Juan capítulo 15 versículo 22. Observe lo que dice. Si yo no hubiera venido, dice Jesús. Hay 15:22 del mismo Juan. ¿Cómo dice? Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, cuando yo le hablo a alguien de Cristo y él no acepta el mensaje, él va a ser responsable de su salvación o de la problemática que suceda cuando muera. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, en esa esquina están robando, y él se mete por ahí y lo roban, ¿quién es culpable? Él, no yo, porque yo le anuncié. Jesús dijo, si yo no hubiera venido, Jesús vino. Mire, el domingo que viene vamos a tener Santa Cena. Vamos a tratar un tema bien interesante. Pero lo que yo estoy diciendo es, Jesús vino y Él dijo, como yo estoy en un cuerpo. Recuerde que Jesús fue encarnado. No confunda reencarnación con encarnación. Entonces, ¿Jesús fue qué? Encarnado. ¿Qué significa eso? Que Jesús tomó un cuerpo. Cuando Jesús aceptó ese cuerpo, Jesús también se limitó. ¿Sabían eso? Cuando Él acepta vivir en un cuerpo, Él se limita. Él es infinito, pero ahora en un cuerpo no podía ser ¿qué?
infinito, y no podía estar en todo lugar a la vez. Por eso él dice, a mí me conviene irme, porque si yo me voy, te puedo estar en todos ustedes a través del Espíritu Santo, pero mientras esté aquí, me toca estar aquí con ustedes nomás, no puedo estar en otro lado a la vez, porque él se limitó. Cuando él vivió aquí en un cuerpo, él no traspasaba paredes, ¿o sí? Cuando él vivió aquí en un cuerpo, ¿podía estar en todos nosotros a la vez? No. Entonces él dijo, si puedo estar en todos ustedes, la labor que vamos a hacer va a ser ¿qué? Superior, extraordinaria, porque cada uno de ustedes va a hacer lo que tiene que hacer para que el reino de Dios crezca. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Cualquier milagro, liberación, ¿a quién llaman? Al pastor. Y para acabar de completar, el pastor dice que él es el que tiene la unción. Mejor dicho, ahí sí quedamos ¿qué? Porque la Biblia dice, somos todos, pero ahora que se para un individuo aquí al frente y dice, es que esto lo puedo hacer yo, nadie más. Así que la gente corre buscando a alguien que tenga unción. La unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Dice que me va a usar a mí. Entonces él dice, cuando él venga a convencer al mundo de pecado. Pero ¿cómo voy a convencer de pecado a alguien cuando no le he hablado? Entonces el Espíritu Santo quiere que yo me deje usar. ¿Sí me hago entender? El Espíritu Santo, ¿qué va a usar? Va a usar sus labios, pero usted los mantiene cerrados. El Espíritu Santo va a usar sus manos para orar por un enfermo. El Espíritu Santo va a usar sus pies para ir donde un amigo, un familiar. Lo hace usted. Pero pastor, yo ya he hablado y eso no se convierte. No se preocupe, el resultado no es suyo, es del Señor. Pero usted tiene que hablar, abra su boca. Entonces la primera cosa que va a hacer el Señor, el Espíritu Santo, es convencerme a mí de pecado. Mire, ¿por qué está usted hoy aquí? ¿Por qué está? Porque alguien le habló un día y usted creyó, ¿o no fue así? Alguien le habló de Jesús. Es más, ¿por qué cree que vino usted hoy? Porque quería venir. Pero, hermano, la Biblia dice que uno no quiere hacer nada de Dios. Pero como yo ya tengo el Espíritu Santo, entonces él me dice, hay que congregarse. Y entonces ¿yo qué hago? Caso y me congrego. O usted quería venir, pero el Espíritu Santo le dice, hay que ir. Entonces el Espíritu Santo es el que me convence a mí para hacer la obra de Dios. Ahora que yo ya tengo al Espíritu Santo, ¿no debería yo preocuparme porque otros también tengan al Espíritu Santo? Entonces cuando yo empiezo a entender esto, yo empiezo a hablarle a la gente de Cristo. Voy a orar por alguien, pero a veces nos enseñaron a orar de qué manera. Haga duro, grite. Y es más, uno a veces ve hermanitos que van a profetizar y más bien parece que hubieran recibido como una cosa rara, porque empiezan a temblar y a hacer unos espectáculos que uno mismo se asusta, porque la gente cree que es gritar, que es hacer un poco de shows, cuando es tan sencillo orar. ¿Cómo hicimos ahorita la oración? ¿Cómo fue? ¿Cómo hicimos la oración por un enfermo? Jairito, a ver. Usted está enfermo, ¿quiere que ore por usted? Nunca pase por alto a la persona. Porque si alguien dice, yo no quiero que ore por mí, ¿yo qué voy a orar? O sea, usted no puede orar por alguien que no quiere que ore por usted. Entonces usted le pregunta, ¿quiere que ore por usted? Claro, yo quiero que ore. Bueno, voy a orar por usted. ¿Y cómo va a orar? Como dijimos ahorita. La Biblia dice, pondremos las manos sobre los enfermos, y los enfermos, ¿cómo? Sanarán. En obediencia a esa palabra, yo oro por fulano de tal y te pido, Padre, que lo sanes en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto se demoró? Hizo gritería, pataleó, tumbó la silla, se empujó al otro. O si no, le ponemos el pie atrás y que se cae. No, es que usted no tiene que tumbar a nadie. Hace años estaba yo orando por la gente en un evento
Y una hermanita, hermano Ramón, yo no era pastor todavía, hermano Ramón, venga y me ayuda. Y yo le dije, pero ¿para qué? ¿Ayudarle para qué? Es que no se quiere caer. Y yo, ¿cómo así que no se quiere caer? Que no se tiene que caer. No es que usted no se trata, aquí no se trata de tumbar a la gente. Voy a orar por la gente y simplemente lo va a tocar. Voy a poner mi mano sobre él sin ningún esfuerzo, sin presionar. Porque mi Biblia dice, pondrá la mano sobre ¿qué? Y el enfermo, usted hizo lo que tenía que hacer en obediencia a la palabra. ¿Cuánto se demoró? Casi nada. Y cuando usted se da cuenta, la persona está sana y usted es el que más se asusta. Ay, se sanó. Ay, me usó el Señor a mí. No, fue el Espíritu Santo. Pero usted le prestó las manos ¿a quién? ¿A quién le prestó las manos? Al Espíritu Santo. Entonces cuando Él venga, dice la Biblia, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces esa persona escuchó el Evangelio, creyó en Él y se arrepintió. Entonces usted, como la persona ha creído en el Evangelio, usted le hace la oración de fe. ¿Cómo es la oración de fe? Caterín, ¿cómo dice la oración de fe? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué ríe? ¿Cuál es la oración de fe? Mire, nunca pase por alto la oración de fe de una persona recién convertida. ¿Cómo es la oración de fe? A ver, ¿nos la puede enseñar hoy aquí? Jairo, ¿cómo es la oración de fe? Venga a ver, venga para acá, venga mijo. ¿Usted vino aquí a escuchar la palabra o vino a ver un show? Entonces, venga para acá. Tranquilo, mijo. Aquí estamos aprendiendo. Bueno, sí recuerdo que uno arranca diciendo, yo reconozco que es el Señor Jesucristo, es mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Así me acuerdo. Amén. ¿Cuánto se demoró? 10 segundos. Mire, es que esto es muy sencillo. Ya Dios con el Espíritu convenció aquí a mi hermano de pecado. Entonces yo le digo, haga esta oración conmigo. ¿Quiere hacer la oración del penitente? Sí, bueno, ore conmigo. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y pido que me perdones de todos mis pecados y que me recibas en tu familia, en el nombre de Jesús. Y ahora, séllame con la promesa del Espíritu Santo y no borres mi nombre del libro de la vida jamás. Amén. Ahora tengo a un hermano en Cristo y mi trabajo ahora no es descuidarlo. Mi trabajo ahora es discipularlo. Y entonces, en obediencia a la palabra que está en Mateo capítulo 28 sobre la gran comisión, dice, y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulos? Es encargarme de una persona. Entonces yo me voy a encargar. Él se convirtió conmigo, yo tenía las llaves de él y yo le abrí el corazón a él porque el Espíritu me ayudó, el Espíritu me usó. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Discipularlo, llevarle un material, estar pendiente, invitarlo el día domingo, estarlo llamando. Ese es mi trabajo que está en el libro de Mateo 28. Yo les pregunto, ¿han discipulado ustedes a alguna persona? Entonces, cuando nosotros queremos que la gente se salve, yo voy a hacer lo que está aquí, voy a enseñarle al pecador. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de ir a predicarle al hermano? Lleva rato conmigo, ya es salvo. Pues si anda chueco, ni modo, él sabrá cómo anda, porque él anda con la persona más importante del universo, el Espíritu Santo. Si él entiende eso, él se va a guardar en todo lugar donde esté, solo o acompañado o en medio del mismo diablo. Allí se va a ¿qué? A guardar para Dios, porque él anda ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Entonces, él ya es un hijo de Dios, pero él va a tener que hablarle a otros y que otros sean convencidos de pecado, pero él va a necesitar prestarle los labios ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él va a necesitar prestarle sus oídos, él va a necesitar prestarle sus pies,
Él va a necesitar prestarle su cuerpo, sus manos. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Ya no son estos lugares. Antes sí había una casa, antes había un tabernáculo. Ahora no existe una casa ni un tabernáculo. Ahora la casa es usted, y usted es el ejemplo a vivir. Usted es la persona que está pendiente a no cometer burradas, porque usted carga ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces usted se va a guardar de Dios. No necesita tener un bendito pastor ahora al lado suyo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuánto se demora usted para hacerle una oración de fe a otro? Casi nada. Ahora, Señor, reprendo, Señor, ato la obra del diablo, Señor, huestes, principados, poderes, y usted empieza. Y hermano, usted ahí cierre los ojos y espere. Y el hermano está como asustado. Sí, él ya creyó en la palabra, pero usted lo tiene asustado con todo ese. No, haga la oración de fe y ahora empiece a disipularlo. Amén. Gracias, mi hijo, qué vergüenza con usted. ¿Es tan complicado eso, Catherine? Pero tenemos que usar nuestros ¿qué? Labios. La primera cosa que va a hacer eso es convencer a la persona de pecado. Pero yo necesito prestarle mis labios al Espíritu Santo. La segunda cosa que va a hacer el Espíritu Santo es convencerme de justicia. Entonces el versículo 11 dice el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, entonces yo voy al Padre, dice Jesús, y yo voy a presentarme ante mi papá y le voy a decir a mi papá que usted es una maravilla, usted cree en mí y yo a través del Espíritu Santo voy a vivir en usted, por lo tanto usted es una persona justa. Entonces la justicia y la santidad vienen de parte de Dios, porque tengo al Señor. Ahora la segunda parte es esa tan interesante que se llama justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada persona lo que se le merece. Por eso es que cuando Dios le dijo a Adán no coma de ese árbol y comió, le tocó sacarlo, porque eso es justicia, eso se merecía. Y Dios lo había dicho. Si Dios no lo hace, ¿cómo hubiera quedado la palabra de Dios? Mal. Él no cumple lo que dice. Entonces, ¿quién retiene una bendición? Usted. Porque Dios le dijo, hágalo así y yo lo bendigo. ¿Y usted cómo lo hace? ¿Cuántos de ustedes quieren que toda su familia vaya al cielo? No, pregunta. ¿Cuántos quieren que toda su familia vaya al cielo? Pues empiece a obrar como está en la Biblia. Quiero que mi familia vaya al cielo, pero no quiero obrar como está en la Biblia, sino como yo quiero. Entonces yo hablo de acuerdo a lo que dice un pastor, lo que dice un profeta, lo que dice un apóstol, y no lo que dice la Biblia. Entonces justicia es hacer lo que está en la palabra de Dios. Y yo necesito ser justo. Después dice la Biblia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No, mire, es increíble. Yo no he visto nunca a Jesús. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Párese alguno aquí que diga yo he visto a Jesús. No lo han visto. Claro, ¿qué día me metí por internet a mirar sobre la inteligencia artificial? Y entonces se supone que la inteligencia artificial tomó una foto y dijo que ese era Jesús físicamente. Y yo lo miré y quedé como desilusionado, muy poquito. Porque ahí sale la foto, de acuerdo a la inteligencia artificial, le muestran a usted la imagen de Jesús y que más o menos ese era Jesús. Entonces yo vi a una persona pues morenita, más bien bajita, y según la inteligencia artificial, ese era Jesús, pero yo nunca lo he visto. Pero cuando yo recibí a Jesús, yo recibí ¿a quién? ¿A quién recibí? ¿A quién recibí? Al Espíritu Santo de Dios. Y tuve una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y sé quién es el Espíritu Santo. Y Él es una persona y Él quiere usar mis manos. Entonces si Él me dice a mí que ore por Él, yo voy a orar, no necesito llamar a nadie. Si Él me dice a mí que libere a una persona, Él es el que la va a liberar. Yo solo le presto mis manos, yo le presto
mis ojos, yo le presto mis pies y Él va a obrar en mí en todo lugar donde yo esté, y yo no necesito esconderme del pastor porque me estoy tomando una cerveza, porque usted está poniendo al Espíritu Santo a tomarse una cerveza. ¿Sí me hago entender? ¿Quién se va a condenar por tomarse una cerveza? ¿O una persona ahí con un cigarrillo atrás porque se encontró con el pastor? Es que el pastor no es tan importante. El importante, ¿quién es? Y usted quemándose ahí. Pues si le diera tanta pena del Espíritu Santo, no tomaría ese cigarrillo y se lo fumaría. Y no se quemaría porque vio al pastor. ¿A quién le tienen más miedo? ¿A quién le tienen más miedo? A una persona, y no a la persona con la que usted ni siquiera puede blasfemar, porque la Biblia dice que el que hable del Espíritu Santo mal no tiene perdón de Dios. Él me va a convencer a mí de justicia. Oiga, un cigarrillo a mí no me va a afectar, me vas a hacer daño. Entonces yo no le tendría tanto miedo a un pastor o a un profeta o a un apóstol o a lo que usted quiera llamar. ¿A quién le tendría temor y respeto y reverencia? Al Espíritu Santo. Después dice la tercera cosa. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces viene la tercera. ¿Cómo dice? Y de juicio. Hay un juicio al final de toda esta historia. Y si usted no acepta a Jesús, usted se va a perder y va a ir una eternidad al infierno. Pero vamos a hablar de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Y por qué usted le tiene tanto miedo al diablo? ¿Cómo dice la Biblia? Porque el príncipe, ¿cómo? Léanlo. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya está juzgado. ¿Usted por qué le tiene tanto miedo al diablo? Ay, pastor, no hable del diablo. No se meta con el diablo. A quien mete con el diablo le da duro. ¿Cómo dice la Biblia? El diablo ya está juzgado. El diablo no se va a arrepentir. Hay hermanitos, pastor, y si el diablo se arrepiente, el diablo no se va a arrepentir. Y el diablo ya está juzgado. Entonces usted va a tener que aprender a preguntarse: ¿a quién le quiero tener miedo? Y temor y reverencia. ¿Al líder de la congregación donde yo voy? ¿O al Espíritu Santo? Y resulta que usted vive con el Espíritu Santo, porque la Biblia ya no dice que yo vivo que yo tengo que orar hacia una casa o que yo tengo que ir a buscar el tabernáculo de Dios. La Biblia dice que Él ya no habita en casa hecha de hombres, porque ahora, ¿quiénes somos nosotros? El templo del Espíritu Santo. Así que si ustedes entienden esta verdad, la abrazan en su vida, ustedes se van a guardar en todo lugar, sin importar lo que esté sucediendo. Se van a guardar ¿para quién? Para Dios, sin importar lo que pase, porque yo tengo el Espíritu Santo. Entonces, una niña se va a guardar de no caer ¿en qué? En fornicación, porque ella tiene al Espíritu Santo. Ese niño va a respetar a esa niña porque él tiene al Espíritu Santo. Ese señor va a respetar a la señora vecina. Esa señora va a respetar al vecino. Esa persona no va a andar arriando madrazos. Esa persona no se va a poner bravo en su cuadra. Mejor dicho, esa persona se va a guardar en todo lugar, independiente que tenga o no tenga un líder al lado. Esa persona se va a guardar porque tiene el Espíritu Santo. Si yo entiendo esta verdad, entonces mi vida cristiana va a ser una maravilla. Usted va a llegar a su casa, ¿y cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? ¿Va a llegar contento? No, pero llega bravo. Y algunos hermanitos dicen: allá, es que llegué a mi casa y me encontré con el diablo. Hijo de madre, ¿en su casa vive el diablo? Yo pensé que vivían hijos de Dios, o a lo menos usted genera paz, tranquilidad. ¿Ya no ha escuchado el cuento del niño que le preguntó a alguien al niño: ¿usted dónde vive? Yo vivo en el infierno. ¿Se han oído ese cuento? Y le preguntaron al niño: ¿cómo así? ¿Por qué usted dice así, mi hijo, que usted vive en el infierno? Ay, yo vivo en el infierno.
¿Y por qué? Porque mi papá le dice a mi mamá que es una bruja. Y mi mamá, como le dice a mi papá, usted es el mismo diablo. ¿Dónde vivo? A ver, el niño sacó una conclusión rápida. ¿Cuál fue la conclusión? Si mi papá le dice a mi mamá que es una bruja y mi mamá le dice a mi papá que es el diablo, pues bueno, usted tiene que ser muy bruto para no sacar una conclusión. ¿Dónde vive? Pues en el infierno. Así de sencillo. Y así pasan muchos cristianos. Es más, hay hermanitas, y lo siento con las hermanitas, pues hay hermanitas que sus esposos no son cristianos. ¿Y sabe qué le dicen a uno? Allá deje ese demonio bravo. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Cuál demonio? Pues mi esposo, pastor. ¿Y por qué quedó bravo? Porque no quería que yo viniera a la iglesia. ¿Y por qué no se devuelve usted para la casa y se queda con el demonio? ¿Sabe usted que eso es lo que debería hacer una hermana? ¿Devolverse y quedarse con su esposo? No, pero ¿cómo le dice el pastor? Amén, hermana. Así es que se hace primero el Señor, y el Señor es su marido. Así que váyase con él y aquí no venga. Y nunca se venga brava con su esposo. Quédese con su esposo porque le va mejor allá y Dios te respalda allá y no te respalda aquí. Pero espere, pastor, ¿cómo así? Primero es ¿qué? El esposo. Eso es lo que enseña mi Biblia. ¿Y quién le va a enseñar a usted que haga esas cosas? El Espíritu Santo. Pero como a usted no le gusta escuchar al Espíritu Santo, sino lo que todo el mundo oye, entonces usted hace como todo el mundo le da, y ahora su hogar está desbaratado y su hogar se está perdiendo porque usted, como le dijo a su esposo, allá dejé ese demonio bravo. Pero creen que ustedes son la octava maravilla y que son una maravilla de esposas. No, son unas desobedientes y no cumplen la palabra. Pastor, yo pensé que me iba a enseñar otra cosa. Mamita, lo siento mucho, yo no estoy aquí para enseñar otra cosa. Estoy aquí para enseñarle la Biblia. Y mi Biblia dice que usted debe agradar a su esposo, no a mí. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de hermanitas? Agradan al pastor. Pastor dice en bata larga, ¿cómo viene la hermanita? El pastor dice no se arreglen el cabello, ¿qué hacen las hermanitas? Con todo el pelo todo desordenado. ¿A quién debe agradar usted? Mujeres, ¿a quién deben agradar? Y las que no tienen esposo, para que van pensando a quién deben agradar. ¿A quién? A su esposo. Ese es el trabajo de una mujer, agradar a su esposo. Y una hermanita no se va a perder porque el esposo le diga un domingo que no vaya a la congregación. Que usted sabe en quién ha creído. Usted tiene al Espíritu Santo y lo tiene aquí, lo tiene en su casa. ¿O no es así? ¿O solo lo trae aquí lo deja cuando se va? No, aquí él no se queda. Entonces, cuando habla de justicia y de juicio, es que ya hay un juicio establecido para el diablo. Pero yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios. Y a mí no me va a cuadrar cualquiera con una enseñanza toda rara. A mí me enseñan la Biblia y yo leo mi Biblia y me voy a mi casa y reviso mi Biblia y digo, oiga, ¿estuvo bien el pastor? O creo que se le olvidó o desconocía por aquí este pedacito que dice así. Porque conozco mi Biblia. Entonces las mujeres tienen que aprender que si un día el esposito les dice que no, no vengan aquí a decir, porque este pastor no acepta eso. Es más, yo he devuelto mujeres, vaya a poner su esposo y le hace el desayuno y váyase a un parque con él que él la quería sacar, que eso es lo que usted tiene que hacer. Y si un hombre viene aquí y allá deje esa demonia alborotada, le digo, usted no ha entendido el Evangelio. Porque mi Biblia dice que si usted no valora a su esposa y la trata como esposa, mi Biblia dice que Dios no le puede escuchar sus oraciones y que usted debe tratarla a ella como a vaso frágil y coheredera de la gracia de la vida. ¿Sabe? Una vez di una enseñanza sobre no hace mucho,
Y enseñé que uno debe amar a su esposa no como yo quiero, sino como Cristo quiere. Y expliqué la vara. ¿Se acuerda que cogí unos palos? Pues ese día se desbarató un noviazgo. El muchacho no. Volvió donde la muchacha. Ese noviazgo se acabó. Porque el tipo dijo, no, esto es muy complicado, yo mejor no me caso. Yo no me siento en condiciones de cumplir con ese requisito tan alto. Es que esta es mi Biblia. Y mi Biblia dice de juicio, porque ya el príncipe de este mundo está juzgado. Y yo estoy caminando con el Señor. Y yo creo en Jesús y creo en su palabra. Y su palabra es viva y su palabra es eficaz. Y su palabra es más cortante que toda espada, que todo filo. ¿Y quién me va a recordar esa palabra? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a decir, usted va mal. Mire, aquí ustedes me dijeron que eran hijos de Dios. Cada vez que ustedes hacen algo mal, yo estoy 100% seguro, sin miedo a equivocarme, que el Espíritu les dijo, eso está mal. Que usted se haga el bobo es otra cosa. Eso es otra cosa. Y uno se ha hecho el bobo muchas veces. Uno a veces ha tomado actitudes incorrectas y después ha tenido que ir a pedir perdón y llorar. Decirle, Señor, perdóneme, no debí haber hecho eso. Cuando yo veo niñas, jovencitas consagradas, jovencitos consagrados, yo digo, qué maravilla. ¿Sabe? Yo fui líder de jóvenes y tenía más de 100 jóvenes hace más de 30 años. 100 jóvenes. Y yo veía muchachos orando, muchachos consagrados. Y hoy muchos de esos muchachos son pastores, son líderes que aman a Dios y se han mantenido. No me digan a mí que no nos podemos mantener y tener buenos hogares y buenas familias para Dios. Pero usted tiene que aprender esto. Usted ahorita se va y se lleva al Espíritu Santo. Y esto queda aquí solo. Colóquese ahí sobre sus pies.